Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días. Espero y se encuentren súper bien. Es un gusto para mi esposa y para mí estar esta mañana con ustedes y poder juntos estar estudiando las escrituras, juntos alabar, juntos orar, eh, traer nuestras peticiones delante de Dios y platicar tantito. También es un gusto para mí y para mi esposa el estar con ustedes esta mañana y poder juntos con un buen cafecito, por supuesto, con sus Biblias, su marcatexto, su pluma, poder estar estudiando las escrituras en este maravilloso evangelio de Juan. Ok, ¿Quieres leer algo? sí, voy a leer Salmo 33, dice, desde el versículo 13, desde los cielos miró el Señor, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra, él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera al Señor, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y Señor, te agradecemos por esta oportunidad que tú nos das de poder estar reunidos para poder aprender de ti a través de tu evangelio, del evangelio de Juan, Señor, donde nos dejas tantas enseñanzas, Padre, donde nos confrontas, donde nos atraes, donde nos transformas, Padre. Yo te agradezco porque nos estás dando esta oportunidad y das los medios para que podamos escuchar tu palabra y tú dar tu palabra a través de tus siervos, de pastores, de Hugo, Señor. Te agradecemos por cada iglesia que el día de hoy está reunida, donde se está compartiendo tu palabra, Padre. Yo te pido por cada servidor que pone de su tiempo y va adelante, hacia adelante, Señor, para predicar tu palabra, Señor, que seas tú a través de la boca de cada uno de ellos para dar alimento a tus ovejas. Nadie mejor que tú para saber qué es lo que sucede dentro de su cuerpo, Señor, y nadie mejor que tú para sanarlo, Padre. Así también con Roberto Martínez, Padre, sabemos que hay un propósito en medio de toda esta circunstancia por la cual él está atravesando, y te pedimos, Dios, que tú te manifiestes y te glorifiques en medio de esa necesidad, así como también de la señora Hilda y la señora Gabriela. Y Padre, te queremos dar gracias y te pedimos también por la salud y por la vida de Pachito, Señor, de Ramón Pereira y de su esposa, Señor. Sí. Sabemos que tú tienes un propósito con ellos, Señor, y sabemos que ellos tienen una relación personal contigo, Dios. Y yo sé que tú les estás hablando en su mente, en su corazón, en su alma, Señor, en su espíritu. Y sé, Señor, que ellos están a tus pies y clamamos por ellos, Padre, para que se haga tu voluntad en tu tiempo, Padre, para que ellos puedan seguir pues caminando contigo, Señor, y te pedimos para que ayudes a Mirna, Señor, a Pachita en esta época de que ha sido, que tú le has dado la fortaleza tanto a ella como a Pachito, Señor, para seguir adelante día a día, y sabemos que día a día, Señor, tú tienes un propósito con ellos y sabemos que tu propósito se va a cumplir, Padre. Y Señor, te queremos pedir por Alex Villada, Señor, te pedimos, Dios, que tú te manifiestes a él, Señor, que tú le des entendimiento y revelación de tu palabra, Dios, que en el lugar donde él está y así como él está, por el poder de tu Espíritu Santo, haya palabras de aliento, Señor, haya palabras que le ayuden, Padre, a poder conocerte, a poder tener esa relación íntima contigo, Padre. Te pedimos por su papá, por Fabi también, Señor, como la familia se duele alrededor de la situación que pasa con Alex, Señor. Nosotros, nadie mejor que tú sabes lo que pasa por su mente, lo que tiene su alma, Señor, y nadie mejor que tú para saciar, para restaurar, para fortalecer, para levantar, Señor. Te pedimos que los ayudes en medio de la necesidad que ellos se encuentran y sabemos, Dios, que tú te vas a glorificar. Te agradecemos, Dios, por esta mañana y ayúdanos a poder llevar por obra tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, querida familia, vamos a prepararnos para nuestro estudio. Traigan sus Biblias, su cafecito y vamos a
prepararnos para entrar en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Vamos al estudio de la palabra. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 9 y le titulé precisamente Dios escucha tu oración, porque dentro de este mensaje que el ex ciego de nacimiento da precisamente, dice una frase muy importante, y es importante analizar las escrituras, escudriñar las escrituras para poder sacar todo el mensaje que Dios tiene para nosotros. Así es que pues vamos a empezar. Vamos a empezar a partir del versículo 27, que fue donde nos quedamos la vez pasada. Dice: y él le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y se enojaron, ¿no? Le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Y algo importante, es increíble que muchas veces nos escudamos detrás de una playera, detrás de una bandera, detrás de una religión, detrás de una filosofía. Cristiano serás tú, pero yo soy testigo de Jehová, yo soy católico, yo soy mormón, yo soy ateo, yo soy agnóstico, tú serás siervo de Jesús, ¿no? Y a veces nos ponemos esas playeras. Ayer platicaba yo con Toyo precisamente de que no se trata de una religión, se trata de una relación personal con el Hijo de Dios. Y eso es lo que cambia la historia. No se trata de una religión, no se trata si eres del Chivas o del América. Y aquí precisamente lo que ellos están haciendo es esto. ¿Sabes qué? Ponerse una playera. Nosotros somos discípulos de Moisés. Si fueran discípulos de Moisés, realmente las cosas, la enseñanza de Moisés seguirían. Y vemos aquí claramente algo, y es lo que vamos a estudiar. Ahora, hay algo importante. En este versículo hay cosas muy importantes. Si tú te fijas, dice el ex ciego de nacimiento. Les dijo a ellos: ¿ustedes quieren hacerse sus discípulos también? Él ya sabía que no, sabía que lo odiaban, sabía que querían expulsar y excomulgar a todo aquel que confesara, ¿no?, que Jesús era el Mesías, el Cristo. Entonces, él, yo creo que ya harto de decir: oye, él me acaba de sanar y ustedes siguen. ¿Y cómo fue? Si no quieren escuchar, si lo quieren rechazar, entonces ¿por qué me preguntan? Y yo creo que ahí yo ya, con un toque de humor negro, les dijo: ustedes también se quieren hacer sus discípulos, y pues que arden aquellos, ¿no? Explotan y dicen: nosotros somos discípulos de Moisés, ¿no? Así como que, claro que no, nosotros somos discípulos de Moisés. Y aquí esta palabra se repite, y es una palabra que tienes que tener muy clara. Esta palabra de la cual se repite y se repite, discípulos. Y esto es algo importante. ¿Tú eres un cristiano o eres un discípulo? Y esta pregunta te la tienes que hacer honestamente. ¿Quién es un cristiano? Pues un cristiano es aquel que puede ir o no a la iglesia, puede ir o no a la congregación, puede asistir o no asistir, pero realmente no se involucra, no se compromete. Es aquel como que anda saliendo con Cristo, ¿no? Vamos a salir y vamos a conocernos y vamos a platicar y vamos al cine y pero no me comprometo. Pero un discípulo es aquel que ya se casa con Cristo, es aquel que dice: Señor, yo quiero todo contigo, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador, literalmente, y es aquel que se compromete, es aquel que está dispuesto a hacer lo que sea y a vivir lo que sea necesario, pero es un discípulo aquel que aprende, pero se compromete. Un cristiano es aquel que, me gusta ir a la iglesia, ¿no? O sea, me gusta escuchar el mensaje, me gusta, pero no me comprometo. ¿Y puedo ser salvo? Pues sí, porque la salvación es por la fe en el Hijo de Dios. Pero algo muy importante que Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 28. Jesucristo mismo dijo: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y mándenles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ese mensaje de Jesucristo, el último mensaje de Jesucristo a sus discípulos, es lo que tenemos que abrazar nosotros. Esa famosa gran comisión que Cristo dejó. Vayan y hagan discípulos. No llenen la iglesia de gente. No se trata de eso. Se trata de hacer discípulos. ¿Y qué significa ser discípulos? Literalmente, que tú agarres a una persona, o a 2, o a 3, o a 5, pero que les compartas de la palabra, y no solo les compartas y que hagan y que repitan la oración y ya son cristianos, no. Se trata de darles seguimiento y que tú te comprometas delante de Dios a darles un crecimiento en la fe, a darles un crecimiento en su relación con Dios. Eso es hacer discípulos. Y no se trata literalmente de que tú tengas que ser pastor o un gran teólogo o un maestro bíblico. Claro que debemos de estudiar, por eso estamos aquí. Claro que debemos de escudriñar las Escrituras, por eso estamos aquí. Pero lo importante es qué vamos a hacer con todo este conocimiento. Y es ahí donde todos somos llamados a hacer discípulos, a compartirle a una persona, a llevarle a los pies de la cruz, pero también a darle seguimiento para que esa persona vaya creciendo en su relación e intimidad con Dios. Y a veces cuando atendemos a demasiadas personas es más complicado, pero el modelo de Jesucristo es maravilloso, porque Jesucristo literalmente atendió a muchas personas, pero tenía a sus discípulos, con los cuales Jesucristo comió, caminó, los discipuló, les enseñó, y esos 12 a su vez los hizo apóstoles, es decir, enviados, y los envió a predicarle a más personas, pero les dio esta comisión: hagan discípulos. Tú y yo podríamos ver cuáles son los discípulos de los discípulos, ¿no? Digamos que de los más famosos son el discípulo de Pablo. ¿Quién era el discípulo de Pablo? Timoteo, ¿no? Y qué fruto hubo en Timoteo, precioso, y cómo Pablo hablaba sobre Timoteo, ¿no? También, por ejemplo, ¿quién fue discípulo? ¿Quién fue Ananías? ¿Te acuerdas de Ananías? Su discípulo, ¿quién fue? El apóstol Pablo. ¿Quién fue también de los que discipuló a Pablo? Bernabé, ¿no? Y entonces vemos que el modelo bíblico es hacer discípulos. Y el tema que están hablando ellos es: tú eres discípulo de Jesucristo, nosotros no somos discípulos de Moisés, ¿no? Aquí se trata de hacer discípulos. Aquí el punto es, ellos presumían, ¿no?, que eran discípulos de Moisés. En Juan capítulo 7, como ya lo estudiamos en el versículo 19, Jesucristo mismo les dijo: no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Es decir, tú dices que eres discípulo de Moisés, sin embargo no quieres obedecer a Moisés. Tú dices que Moisés es tu maestro, tu rabí. Tú dices que tú eres discípulo de Moisés y sin embargo no quieres obedecer a Moisés. Quieres rechazar lo que Moisés enseña. Entonces, ¿cómo dices eso? Y hay muchos, por ejemplo, que cuando yo les he querido compartir la palabra, no. Yo pertenezco a este ismo, al catolicismo o a los testigos de Jehová, o etcétera, etcétera. Pero digo, ¿sabes qué? ¿Y de qué sirven las religiones cuando tu vida, tu matrimonio es un caos? Cuando ni siquiera sabes los principios básicos de la salvación y de la vida eterna en Cristo Jesús, cuando no sabes cómo llevar a tu familia, cuando no sabes cómo guiar a tus hijos en el camino del Señor, cuando no sabes literalmente cómo llevar tu matrimonio. No se trata de conversión a otra religión, porque Dios no vino a crear las religiones. Dios vino a crear una relación con el hombre. Y grábate esto: ¿cómo sabes que Dios no creó las religiones? Tan fácil como leer la Biblia. Si tú estuvieras delante del padre Abraham, el padre de la fe, al cual Dios eligió para revelarse a él y a través del padre Abraham a toda la humanidad y a su descendencia, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y de Jacob a las 12 tribus que se convirtieron en el pueblo de Israel. Dios eligió a Abraham. Ahora, ¿qué religión tenía Abraham? ¿Qué religión tenía Abraham? Si tú le preguntaras a Abraham, ¿qué religión tenías para tener esa relación
con Dios al grado de que la Biblia te habla de que tú eres el amigo de Dios. ¿Qué religión tenías? Te va a decir Abraham, no sé ni qué es religión. Noé, Dios te eligió para que hicieras el arca y salvaras a toda la humanidad y empezar de nuevo contigo. ¿Sabes qué, Noé? ¿Qué religión tenías, Noé? Para que Dios te haya dado y haya tenido esa intimidad contigo de revelarte el futuro y revelarte precisamente lo que iba a acontecer y salvarte a ti y empezar de nuevo toda la humanidad. ¿Qué religión tenías, Noé? Noé te va a decir, ¿qué es eso de religión? Isaías, a ti te dio las profecías más impresionantes sobre el Mesías, sobre lo que iba a vivir, dónde iba a nacer, a través de quién iba a nacer, cómo iba a sufrir, pero cómo iba a resucitar, iba a ser exaltado, quién le iba a predicar. Dios te dio muchas profecías. ¿Cómo es que tenías esa relación íntima? ¿Qué religión tenías, Isaías? Isaías te va a decir, no sé qué es religión. Aquí el punto es que muchas veces nos escudamos. Yo soy de la América, no, yo soy del Chivas, no, yo soy de... Y nos envolvemos en la bandera de nuestra religión cuando no hemos entendido nada. ¿Cómo es que ellos tenían una relación? Pues tenían una relación íntima, no tenían una religión. Noé tenía una relación con Dios. Abraham tenía una relación con Dios. Isaías tenía una relación con Dios. Jeremías, Moisés tenían una relación con Dios. Y muchas veces la gente se escuda detrás de alguien, la verdad, para ni siquiera confrontarse a sí mismos de sus propias decisiones que están completamente apartadas de Dios. Y usan a las religiones nada más para excusarse de qué, de que están cerca de Dios o que conocen a Dios, cuando la realidad están completamente apartados de Dios. No se trata de una religión y no te va a salvar una religión, solo una verdadera relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, que fue el único camino, que es la verdad y es la vida, que el Padre designó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es aquí donde tú y yo tenemos que centrarnos. Pero ellos, aquí Jesucristo los confronta. Ustedes dicen que son discípulos de Moisés, ¿no? No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuran matarme. Luego también vemos en Romanos capítulo 2 cómo Dios le habla a través del apóstol Pablo, le habla al pueblo judío, que decía que ellos eran discípulos de Moisés, y dice, he aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, ¿no? Y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de inductos, ¿no? Maestro de niños, que tienes en la ley la forma del conocimiento, ¿no? De la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se debe de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? O sea, tú dices que eres discípulo de Moisés, sin embargo, la realidad, ni siquiera sabes qué enseñó Moisés, ni quieres obedecer ni sujetarte a lo que Moisés enseñó. En Juan capítulo 5, versículo 39, el mismo Jesucristo dijo esto que está impresionante. Grábatelo. Versículo 39 de Juan capítulo 5, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo Jesús les estaba diciendo a los fariseos, a los sacerdotes, ¿sabes qué? Tú estudias las escrituras, ¿no? Te jactas en que eres discípulo de Moisés, te sabes de memoria la Torá, y te jactas en que tú guardas Torá. Pues escudriña bien las escrituras, porque ellas dan testimonio de Cristo Jesús, porque las mismas escrituras, la misma ley de Dios, es la nana, es el ayo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, para llevarnos a Cristo Jesús. Y
tú que escudriñas las Escrituras porque crees que en ellas está la vida eterna. Y efectivamente, en las Escrituras está la vida eterna y ellas dan testimonio de Cristo Jesús. Y no queréis venir a mí, dice Jesucristo, para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podréis vosotros creer? Pues recibís gloria de unos de otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusarlos delante de mi Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? Si dice Jesucristo a los sacerdotes, a los fariseos, si tú creyeres en Moisés y fueres discípulo de Moisés, me creerías a mí, porque él dio testimonio de mí, dice Jesucristo. Y fíjate, en 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo escribe: porque no quiero, hermanos, que ignores que nuestros padres, que estuvieron bajo la nube, hablando del desierto, cuando estuvieron los 40 años en el desierto, y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. No es nuevo. Tenemos que entender que Cristo es el sacrificio del cual habla en Génesis capítulo 3 y lo vamos a estudiar el jueves. Cristo es ese sacerdote Melquisedec que le da el pan y el vino a Abraham, al cual Abraham le dio los diezmos de todo. Cristo es el que platica con Abraham sobre Sodoma, ¿se acuerdan? Y le dice: ocultaré yo a Abraham lo que he de hacer, siendo él alguien que le va a enseñar a sus generaciones sobre mí. Cristo fue ese que estuvo platicando con Abraham. Cristo es ese ángel que bendice y le cambia el nombre a Jacob y le dice: ya no te llamarás Jacob, ahora serás Israel. Es ese Cristo. Cristo es esa tipología reflejada en José, o más bien José es la tipología de ese Cristo que salva a su pueblo a pesar de su rechazo. Cristo es ese Cordero de la Pascua. Cristo ese es el único camino para cruzar el mar a la nueva vida. Cuando el pueblo de Israel cruzó y se abrió el mar y se tuvo que abrir el mar, como así el cuerpo de Cristo fue abierto para que el pueblo pasara, de la misma manera el cuerpo de Cristo fue abierto para que de él literalmente fluyera una nueva vida para todos nosotros. Cristo es el maná de ese desierto. Cuando se acuerdan en Juan capítulo 6, que precisamente llegaron con él y le dijeron: pues Moisés nos dio maná del cielo, y Jesús les contesta: no es Moisés el que les dio pan del cielo, sino mi Padre fue el que da el verdadero pan del cielo. Y después Jesucristo ahí mismo en Juan capítulo 6 les dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida. Él es el maná de ese desierto. Cristo es esa roca que debía de partirse. ¿Se acuerdan cuando el pueblo tuvo sed? Y que teniendo sed el pueblo, en medio del desierto, van con Moisés y dicen: Dios nos sacó al desierto para matarnos de hambre, matarnos de sed, y nos estamos muriendo de sed. Y entonces Dios le dice a Moisés: ve a esa peña, a esa roca gigantesca, y golpéala con tu vara, esa vara que una vez fue una serpiente. ¿Se acuerdan que se convirtió en serpiente? Golpea esa roca con esa vara y se va a partir esa peña, y de esa peña van a fluir agua para que beba un pueblo de más de 2 millones de habitantes. No fue un chorrito para que pasen ahí con su topper, ¿no? Y llenen su topper de agüita. No, era una cascada enorme para que más de 2 millones de habitantes y además sus ganados pudieran beber del agua. Y precisamente fue lo que Dios hizo a través de Moisés.
Pues ¿sabes qué? Cristo era esa roca que tenía que ser golpeada, por eso que fue convertido en serpiente una vez, y esa reflejaba el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo, que es esa roca, tuvo que ser golpeada por el pecado, ser partida, y a través de él fluyera el agua para que todo el pueblo bebiera. Cristo es ese Josué que nos introduce a la tierra prometida. Y la mayoría de estos pasajes están precisamente ¿en dónde? La mayoría de estos pasajes y de estos ejemplos, adivina dónde están. En la Torá. ¿Quién escribió la Torá? Moisés. Y si ellos decían, somos discípulos de Moisés, ¿y has estudiado lo que Moisés enseña? ¿Y te has fijado en lo que Moisés enseña? Y cuando ves todos estos ejemplos, y nada más puse algunos, poquitos, nada más puse la epidermis, nada más puse el betún, porque realmente toda la Torá está llena de Cristo, 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 Cristo por todos lados. Está llena de Cristo. Entonces cuando Cristo dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si realmente fueran discípulos de Moisés, me creerían en mis palabras, verían mi vida. Pero realmente simplemente es una excusa, es una vil excusa para no confrontarse. Y eso es lo que mucha gente hace. Excusas para no acercarse a Cristo, excusas para no arrepentirse, excusas para que no me digan nada, excusas, excusas, excusas. Pero ninguna excusa va a servir delante del Creador del universo. Podrás poner excusas delante de los hombres, pero delante del Creador del universo, ¿quién se puede excusar? Podrás decir, es que yo no hago esto porque yo soy de tal religión o de tal filosofía o de tal denominación, o de nada te sirve, porque hay un solo Dios y un solo Salvador, y ese es Cristo Jesús. Hay un solo Dios y hay una sola palabra que Él ha dejado para todos nosotros, el manual del fabricante. Y el que cree en esto tiene vida eterna y una nueva vida. Ellos decían creer en Moisés y era falso. Juan capítulo 5 versículo 18. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cristo Jesús nunca ocultó decirles quién era. Dios encarnado, haciéndose igual a Dios, exacto. Él no era un maestro, no era un profeta, Él era de la misma naturaleza del Padre. Y se los dejó claro siempre. Nunca fue así, bueno, pues es que Él es un buen maestro, bueno, pues Él es un profeta, bueno, pues Él es un buen hombre, bueno, Él es un iluminado, un maestro ascendido, bueno, pues Él es un rabino, bueno, pues Él es Nel. Cristo Jesús vino y fue tajante. Yo soy el único camino para llegar al Padre. Nadie va a tener vida eterna si no es a través de mí. Radical y tajante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Radical y tajante. No es la realidad o la verdad es relativa. Dijo, yo soy la luz de este mundo. Radical y tajante. Y Jesucristo dijo, nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. Radical y tajante. No te da más opciones. Y Cristo Jesús dijo, yo soy Dios encarnado. Radical y tajante. Haciéndose igual a Dios, y por eso lo querían matar y por eso lo crucificaron, porque nunca negó ser Dios encarnado. Radical y tajante. En Juan capítulo 9, como lo vamos a ver, recibió la adoración que solo Dios se debe de adorar, solo a Dios se debe de adorar. Y él era judío, hablándole a un pueblo judío, y él mismo les enseñó, a nadie se debe de adorar sino solo a Dios. Y adivina qué, al final del capítulo 9 vamos a ver al cieguito de nacimiento cómo se postra y adora a Cristo Jesús, y Jesucristo no lo detiene. Como Tomás, después de resucitado Jesucristo, que no creía que hubiera resucitado, Jesucristo se presenta ante él y le dijo, mete tus dedos en mis manos, y mete tu mano en mi costado, ya no seas incrédulo sino creyente. ¿Y qué hizo Tomás? Dios mío. Y se postró ante él y le dijo,
Señor mío y Dios mío. Y Jesucristo no le dijo, no me digas Dios, no me digas Dios. No, ¿sabes lo que le dijo? Porque me has visto, ¿crees, Tomás? Bienaventurados todos los que sin haber visto, creyeron. Jesucristo siempre fue radical y tajante en ese sentido. ¿O crees en verdad en Cristo Jesús que Él es Dios encarnado, el Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre, el único camino de salvación, el único que puede perdonar tus pecados? ¿O no? Pero no hay medias tintas. Y si Él no es Dios, entonces es un mentiroso. Porque Él aseguró ser el único camino de salvación, aseguró ser Dios. Y si no es Dios, es un mentiroso. Y si es un mentiroso, un farsante, no puede ser un buen hombre, no puede ser un buen maestro, no puede ser un iluminado. Si es un farsante o un mentiroso o un mitómano, un loquito que se creyó eso. Pero la realidad es que no. Que Él se presentó con pruebas indubitables, que Él se levantó de entre los muertos y que Él mostró que tiene autoridad aún sobre la muerte. Él claramente les dijo, porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En Mateo capítulo 17, cuando se hace la famosa transfiguración, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, es decir, que les mostró su deidad. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hacemos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí, una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador, el resplandeciente, el todopoderoso. Y adivina qué, Moisés y Elías se aparecieron hablando con él, porque Cristo Jesús es el cumplimiento de la ley representada en Moisés y de las profecías representadas precisamente en Elías. Y en Juan capítulo 9 versículo 30 respondió el hombre y les dijo: pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí viene el tema y la pregunta del $1.000.000. ¿Acaso Dios escucha la oración de todos? ¿Dios no oye a los pecadores? ¿Hay oraciones que Dios no escucha? Y estas dos preguntas, o esta pregunta, ¿Dios no oye a los pecadores? Luego en tu mente, estoy convencido de que en tu mente va a brincar la respuesta automática que ha sembrado el humanismo en el corazón del ser humano. El humanismo, recordemos que es la exaltación del yo, del ego, la exaltación del ser humano. El humanismo, el que está sentado en el trono es el ser humano. El gol del humanismo es la autorrealización, autosatisfacción, la plenitud del hombre. El humanismo es el hombre como Dios. Lo más importante eres tú. Lo más importante es tu felicidad. Lo más importante es tu plenitud. Lo más importante es tú. Por eso todos los mensajes humanistas, aún tristemente de muchas iglesias que se han apartado de la verdad de las escrituras y han puesto al hombre como centro y han quitado a Dios de su trono, o han intentado, porque todo eso es falso. Dios sigue sentado en su trono. Siempre los mensajes van a exaltar al hombre.
porque tú eres el mero mero, porque tú eres Juan Camané, porque la felicidad está dentro de ti, porque tú vas a ser pleno, porque tú debes de buscar tu felicidad, porque tú tienes que amarte a ti mismo, porque yo. Y ese es el humanismo, que es un cáncer dentro de la humanidad, donde han quitado a Dios de sus vidas. Y lo que la palabra de Dios enseña y lo que siempre les voy a enseñar yo es: solo hay uno que está sentado en el trono y no eres tú ni soy yo. Es el creador del universo, el rey de reyes y señor de señores, el que está sentado en su trono con todo poder y autoridad. Y toda la creación está en la palma de su mano y él tiene poder y autoridad. Y como dice Daniel capítulo 4, te lo dejo de tarea, él tiene toda autoridad para humillar a los que andan en soberbia. Él tiene todo poder y autoridad. Y lo triste es precisamente esto, que Dios escucha a los pecadores, Dios oye a los pecadores. Hay oraciones que Dios no escucha y el humanismo te puede decir: no, Dios oye, por supuesto que oye a los pecadores y por supuesto que Dios escucha todas las oraciones. ¿Y sabes qué? La respuesta bíblica la vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a ver la respuesta bíblica y vamos a concluir este mensaje con la respuesta bíblica. Dice Salmos 145, versículo 19: cumplirá el deseo de los que le temen. Repito, cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. ¿A quiénes? A los que son temerosos de Dios, a los que tienen temor de Dios. Y hay muchos versículos y nada más me voy a enfocar en algunos. Proverbios 15, 29. El Señor está lejos de los impíos, de los pecadores, pero escuchará la oración de los justos. Proverbios 28, 9. Al que aparta su oído para no oír la ley de Dios, obvio, su oración también es abominación. Dios no escuchará la oración de aquellos que han decidido caminar su propio camino, rechazando la ley y la ordenanza de Dios. Dios no escuchará su oración. Isaías 1:15. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé, dice el Señor. Vuestras manos están llenas de sangre. Si tú lees Isaías capítulo 1, precisamente te explica muy bien todo esto. Porque dice: yo te creé, yo te engrandecí, te di, te bendije, te di todo. Y te apartaste de mí y decidiste hacer tu propia voluntad. Y agarraste tu propio camino y quisiste ser tu propio Dios. Y quisiste ser tu propio consejero. Y me diste la espalda. Y creíste que todo era por ti, por tu grandeza, por tus dones, por tus talentos, por tus habilidades. Tú, el yo. Me diste la espalda a mí. Y no reconociste de quién viene todo. Y no reconociste que yo soy Dios y yo te creé. Y yo te bendije y te di los dones y habilidades que tienes. Por lo tanto, cuando venga la calamidad a tu vida, a tu familia, yo no voy a escuchar tus oraciones. Pero después de que habla durísimo nuestro Señor, después dice: así es que ven, hagamos cuentas. Ven, vamos a reconciliarnos, arrepiéntete, cambia. Si tus pecados fueran tan negros, te haré como la blanca lana. Te voy a limpiar, te voy a perdonar, porque el corazón de Dios es misericordioso y perdonador, pero es santo y no tolera el pecado. Por eso aquí les dice: ¿sabes qué? Cuando extiendas tus manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multiplique las oraciones, no escucharé. Salmo 18:41. Clamaron, mas no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, mas no les respondió. Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado.
Primera de Pedro, capítulo 3. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con tus esposas, con sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué significan esos versículos? Y hay muchísimos más. La Biblia enseña que Dios no escucha al pecador. No escucha al que anda en su propio camino, al que da la espalda a Dios. Si tú lees un pasaje que yo cito muchísimo porque en mi vida fue un knockout a mi vida en ese entonces y marcó mi vida, y es un pasaje maravilloso que te confronta. ¿Sabes qué? Jeremías capítulo 2. Te lo dejo de tarea. Jeremías capítulo 2. Y a mí me pegó durísimo. En Jeremías capítulo 2 dice, ¿sabes qué? Han cometido dos cosas malas. Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y ahí dice también, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque tú me rechazaste, dice Dios. Tú me rechazaste. Tú decidiste hacer tu propio camino. Tú decidiste hacer tus propias leyes. Tú decidiste hacer tu propia voluntad. Tú decidiste no tomarme en cuenta. Tú decidiste levantar dioses, ¿no? Ahí les habla de figuras y de dioses. Pero tú y yo también hemos levantado nuestros propios dioses. Yo mismo, mi diversión, mi entretenimiento, mis vacaciones, mis amigos, mi empresa, mis proyectos, mi familia. Esos son mis dioses que ocupan el primer lugar en mi vida. Y aún la misma familia puede ser tu propio Dios, quitándole lugar a Dios. Y adivina qué, cuando viene la calamidad, cuando viene el problema, cuando viene la crisis de salud, cuando viene la crisis que tienen que operar a tu hijo o a tu hija de emergencia, o tiene que pasar algo, y todo tu Diosito se te cae, volteamos hacia el cielo y ahí Dios dice algo muy duro: que te salven ahora los dioses en los cuales creíste. No, Señor, es lo peor que un ser humano puede escuchar de parte de Dios. Lo que me quitó el primer lugar en tu vida, pues ahora que en la época de tu calamidad, que ese te salve. Ese versículo fue como una escopeta así detonando en mi cabeza. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho un lado a Dios en muchas áreas y hemos puesto prioridades en otras, que le han quitado el primer lugar a Dios en nuestras vidas, en nuestras decisiones? Pero cuando han venido momentos de crisis, ya sean económicas o ya sean de salud, una emergencia de salud, Dios, ese versículo me retumbaba en la cabeza. Lo que me quitó el primer lugar en tu vida, entonces saber que eso te salve en el momento de tu crisis, de tu calamidad, de tu necesidad. Nadie queremos escuchar eso de Dios. Dios es santo. Y ¿sabes qué? Aquí le está diciendo a los hombres, ¿sabes qué? Sí vas a tener estorbo. Sí vas a tener estorbo. No te voy a escuchar hasta que no te pongas a cuentas con tu esposa. No te voy a escuchar hasta que te pongas a cuentas con tu esposo. Porque nuestras oraciones pueden tener estorbo. Precisamente. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Dios escucha la oración del pecador. Vamos a seguir leyendo. Santiago capítulo 5, versículo 16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? La oración del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? ¿Es aquel que es perfecto? ¿Es aquel que no falla? No. El justo es aquel que ha sido justificado por el Hijo de Dios. El justo es aquel que reconoce su pecado y viene y pide perdón. El justo es aquel que sabe que en la cruz hay perdón.
El justo es aquel que sabe que solo el Hijo de Dios puede perdonar nuestros pecados. El justo es aquel que se arrepiente de su pecado, renuncia al pecado y viene delante de la cruz y dice: Señor, solo tú puedes salvarme. Entonces eres justificado delante de Dios, no por nuestras propias obras, sino por la obra perfecta y gloriosa de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y Él nos perdona, nos justifica y nos hace justos. Y cuando entiendes esto, sabes que eres justo, no por nuestras obras, sino por la perfecta y completa obra de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, cuando te has arrepentido y le has pedido perdón a Dios y vienes arrepentido delante de Dios, ¿sabes qué? Dios escucha nuestras oraciones, no porque seamos perfectos. Dios escucha nuestras oraciones porque hay arrepentimiento en nuestro corazón, y hay entendimiento de que solo en la cruz de Cristo hay perdón. Entonces Dios escucha nuestro clamor y escucha nuestras oraciones. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos cosas que son agradables delante de Él. Jonás es un ejemplo maravilloso. Jonás es un ejemplo maravilloso. ¿Y sabes por qué? Porque era un pueblo completamente apartado de Dios. Era un pueblo que estaba completamente haciendo todo lo contrario que Dios enseña. Era un pueblo completamente idólatra, era un pueblo completamente apartado de Dios en inmoralidad. Y Dios manda a Jonás para decirles al pueblo: van a ser destruidos. Y fíjate, vamos a leerlo, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar a la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. No, pues no te van a invitar a las congregaciones a predicar, mi querido Jonás. Tienes que dar mensajes motivacionales, ¿no? No les digas: va a ser destruido. ¿Qué clase de mensaje es ese? No, mijo. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, es decir, arrepiéntanse de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían hecho, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí la pregunta es: ¿el pueblo de Nínive era pecador? Sí. ¿Dios escuchó su oración? Sí. Pero ¿cuál es la cláusula para que Dios escuche la oración del pecador? La llave es el arrepentimiento. El pueblo de Nínive se arrepintió, pidió perdón, y Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor, nos amó a todos nosotros, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos perdonó a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sabes qué, querida familia? La única manera en la cual Dios escucha la oración de un pecador es a través del arrepentimiento. Pecadores somos todos, pero no todos están arrepentidos. Pero cuando te arrepientes de tu pecado, renuncias a tu pecado y vienes delante de Dios, Dios te perdona y Dios escucha tu oración. Pero si alguien quiere orar a Dios, pero permanecer en su pecado, con su amante, con sus tranzas, con sus mentiras, con sus fraudes, con su orgullo, con su soberbia, con su falta de perdón hacia los demás, y quieres orar a Dios, Dios no te va a escuchar.
Dios, la única manera en la cual puede escuchar a un pecador es a través de el arrepentimiento. El Salmo 51 es precioso y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, Señor. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El versículo 15 dice: Señor, abre mis ojos y publicará mi boca tu grandeza, tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Querida familia, el camino para que Dios escuche nuestras oraciones se llama arrepentimiento. Y dice el ex cieguito de nacimiento. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. La clave para que Dios escuche tus oraciones tiene que ver con el temor a Dios, con buscar honrar a Dios, hacer su voluntad y siempre tener en nuestro corazón un corazón de arrepentimiento hacia nuestras ofensas a Dios. La pregunta que te quiero hacer esta mañana: ¿Dios escucha tu oración? ¿Dios escucha tu oración? ¿O sigues aún abrazando o acariciando tu pecado y no queriéndolo soltar y creyendo que Dios pues te va a aceptar así con tu amante, o te va a aceptar así con tus mentiras, o te va a aceptar así en tu pecado, y pues Dios es amor, pues es su chamba, me tiene que amar y me tiene que perdonar y yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida? No te equivoques. No escuches esa voz humanista que te han sembrado. Escucha la voz de Dios que trae vida eterna. Dios no escucha a aquel que quiere permanecer en su pecado. Pero Dios siempre va a escuchar la oración del que está arrepentido. Dios siempre va a escuchar la oración de aquel que tiene temor de Él, que clama a Él, que sabe que Cristo Jesús murió en esa cruz, no para que sigamos en el mismo pecado, sino para darnos libertad de nuestros pecados, darnos una nueva vida en Él. La pregunta que te quiero hacer es: ¿Dios escucha tu oración? La única manera es el arrepentimiento, es el buscar a Dios, el clamar a Dios, el tener temor de Dios, el honrarlo, el querer obedecer sus mandamientos. Pero aquel que todavía quiere abrazar su pecado, Dios no escuchará tus oraciones. Y como dice Jeremías 2, y en el tiempo de tu calamidad, en el tiempo de tu aflicción, como dijo Dios ahí, que te salven los dioses que tú has creado para ti mismo. Lo mejor que yo te puedo decir: no pierdas tu tiempo. Pídele perdón a Dios. Renuncia a lo que tú sabes que debes de renunciar. Tú ya lo sabes. Honra a Dios en lo que tú sabes que tienes que honrar a Dios. Obedece a Dios en lo que tú ya sabes que tienes que obedecer a Dios. Pidámosle perdón.
y terminemos esta reunión sabiendo que Dios escucha nuestras oraciones, no porque seamos perfectos, sino porque queremos honrar a Dios, porque estamos arrepentidos y porque estamos dispuestos a renunciar a todo lo que nos aparta de Dios. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a orar. Y dile: Señor, Padre eterno, perdóname, Señor. Tú conoces bien mi vida, conoces mis luchas, conoces bien mis pensamientos y mis acciones. El día de hoy, Señor, te pido perdón por mis pecados, por mi rebeldía. Señor, escucha mi oración. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame a caminar contigo, Señor. A agradarte en todo, Señor. Perdóname por esos dioses que yo me he levantado, Señor. Ayúdame a que seas tú mi único Dios. Tú eres mi Salvador. Perdona mis pecados, Señor, mi rebeldía. Y te doy gracias por haber enviado y entregado a tu único Hijo para perdonar mis pecados y darme una nueva vida en ti. Gracias te doy, Padre. Amén. Amén. Querida familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Ha sido un placer para mí estar con ustedes esta mañana. Pronto ya estaremos reunidos, primero Dios. Estamos esperando reunir a finales de febrero, ya como iglesia, o la primera semana de marzo. Pero primero Dios, que sea a finales de febrero. Y sigamos orando por ese hermoso lugar que Dios ya nos dio, para que lo podamos acondicionar. Gracias a todos los que con sus diezmos y ofrendas han apoyado para poder comprar sillas, para poder acondicionar el lugar. Se requiere mucho y hay mucho que hacer todavía. Pero va a ser precioso el podernos ya reunir muy pronto. Les mando un fuerte abrazo. Ahorita viene la iglesia de los niños, háblenle a los peques. Y que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Y ha sido un honor, un placer para mí estar con ustedes esta mañana. Sigan meditando en las Escrituras. Que Dios los bendiga.